Listo. Muy buenas noches a todos los participantes. Bienvenidos a este workshop de integrado Power Apps, Power Automate y Power BI. Esta noche tenemos como ponente al ingeniero Oscar Espejo. Buenas noches, ingeniero. Igualmente recordarles que Buenas al noches. finalizar este workshop se habrá un sorteo de una beca completa y una media beca para nuestro curso en Certificate de Project Control. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. No se ve mi pantalla, creo, ¿no? ¿O No, sí? hasta el momento no. Todavía no se puede ver. A Y ver. igualmente recordarles a los participantes que durante el transcurso del workshop se estarán publicando bastantes ofertas, así que aprovechenlas. Ahora sí ya está compartiendo su pantalla, ingeniero. Ok. Ya está. Buenas noches con todos. Iniciamos esta nueva etapa de los workshops gratuitos. Ahora entramos al tema de Power Platform. El mes pasado habíamos hecho las clases de Power BI Service, pero bueno, a raíz de las encuestas, lo que requieren ahora los alumnos es el tema de Power Platform. Ahora, estas clases de igual manera, se van a repartir durante 4 semanas. Acá está el calendario. Esta es la sesión número 1. Son 4 semanas consecutivas. Ahora, la primera semana, que es hoy, vamos a ver la preparación del entorno para el desarrollo en Power Apps, modelamiento de datos, introducción a los tipos de datos y algoritmia. Ahora, como se estila en todos los workshops, antes de entrar de cajón o de lleno a los aplicativos que se va a hacer, por ejemplo, Power BI o en este caso Power Apps y Power Automate, se tiene que preparar el entorno para que estemos alineados, que todos tenemos la misma interfase para poder trabajar cómodamente, ¿no? Ahora, la preparación en entorno para el desarrollo de Power Apps. A ver, un momento. Ok. A ver, estoy haciendo pantalla. Ya, está bien. Vamos con los requisitos. Para trabajar con Power Apps y Power Automate, sí o sí tenemos que tener una cuenta educativa, empresarial o cuenta de desarrollador. Es muy diferente de Power BI. Power BI, por ejemplo, teníamos la versión desktop. Ahora, Power Apps y Power Automate lo trabajamos directamente desde la internet o desde un browser. Desde un browser se define, por ejemplo, Chrome, Mozilla, Firefox, etcétera, Opera, entre otros, ¿no? O Internet Explorer. Entonces, desde ahí podemos trabajar los aplicativos. Y el requisito es tener este primer ítem. Disculpen un momento. Ya está. Disculpen, estaba viendo la notificación. Estaban empezando, preguntando a qué horas iniciamos el curso. Bueno, ahora, en esta clase me va a tomar un poco de tiempo ver el tema de cómo crear una cuenta corporativa, pero ahí en el grupo ya les he estado compartiendo y también está en el material de clase. Hay un video de YouTube, que es la clase 1 de Power BI Service, que se explica de manera detallada cómo crear una cuenta de Office 365 para tener una cuenta empresarial o Microsoft.com. Y con esa cuenta, que dura más o menos 30 días y pueden pedir una ampliación, activarían estos componentes: Power Automate, Power Apps y todos los paquetes de SharePoint. Ahora, ojo acá, su cuenta, su cuenta de Office, la que tienen, por ejemplo, la personal, no tienen estos componentes. Voy a abrir acá para demostrarlo. A ver, un momento, voy a cerrar acá. Estoy con varias ventanas. Acá está. ¿Cómo verifican? A ver, desde su cuenta personal,
entran a office.com. Yo estoy logueado con mi cuenta personal, en mi caso es @outlook.com. Me voy acá a la parte izquierda superior, iniciar aplicaciones, y no tengo los aplicativos. A ver, le doy todo, el único aplicativo que tengo es el OneDrive, el Team y los otros, ¿no? Pero no tengo las aplicaciones todas las aplicaciones Power. A lo mucho, y lo estaba probando, bueno, este fin de semana, casi no lo uso la cuenta personal, a lo mucho tienen el Power Automate en su cuenta personal. Es una cuenta libre que lo pueden acceder ahí, pero para estos webinars no nos va a servir porque no tenemos el Power Apps, y la idea es integrar Power Apps con esta herramienta Power Automate. ¿Para qué sirve cada herramienta? Lo vamos a explicar acá en este webinar. Ahora, voy a cerrar minimizar esta cuenta. Voy a abrir una cuenta corporativa que tengo acá. La creé con los pasos del video 1. Acá está. Tengo Power Automate. Tengo la cuenta donde está acá SharePoint. Todas las aplicaciones para verlo más detallado. Y acá está Power Automate. Ahí están las herramientas Power. Entonces, ahí siguen esos pasos de video que tenemos colgado en YouTube y ahí van creando sus cuentas empresariales para poder ejecutar estos ejercicios de esas 4 semanas. Ahora, para usar las herramientas Power, debemos saber para qué sirve cada una, ¿no? O al menos un bosquejo general. Las herramientas de Power o de Power Platform se compone de 5 productos: Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent, Power Page. Este último componente salió este año, y Power BI. Inicialmente eran 4, que esto se llamaría los pilares de Power Platform. Bueno, incluyendo esta quinta, ¿no? Bueno, esta quinta no la vamos a ver. Y ni tampoco lo vamos a ver Power Virtual Agent. Power Virtual Agent es como si fuera un chatbot, como lo que cuando ustedes se comunican, por ejemplo, a Saga Falabella Replay, hay un asistente virtual. Con este Power Virtual Agent crean esos chatbots de inteligencia artificial, donde hacen unas consultas, le dan una serie de opciones y responden ahí el mismo chatbot. Ahora, ¿qué hay detrás de estos aplicativos? Hay los pilares que los soportan, hay unos conectores. Los que ya llevaron Power BI y, bueno, tienen conocimiento de Power BI, han visto los conectores cuando se conectan a diferentes fuentes de datos. Ahora, lo mismo. En Power Apps y Power Automate, igual. Estos conectores nos va a permitir conectarnos a diferentes fuentes de datos. Y también tenemos unos conectores de inteligencia artificial. Bueno, en este caso, esta inteligencia artificial soportaría a Power Virtual Agent y este Dataverse, que básicamente es una base de datos que integra las funcionalidades de estas herramientas Power. Ahora, en Power BI es solo un visor de datos. Anteriormente, bueno, las empresas, bueno, hasta ahora también lo vienen haciendo, algunas, utilizan, bueno, empresas antiguas utilizan, por ejemplo, unos cuadernos para almacenar sus datos, su información, y conforme van madurando, esas empresas meten su data por ejemplo, a un archivo Excel que está en sus escritorios y va madurando más aún, ¿no? Esos Excel ahora lo usan, por ejemplo, para que esté integrado en un ambiente empresarial, lo usan el Excel Online y así van escalando. Ahora, en las empresas, cuando tienen esos archivos Excel, a veces tienen que hacer unas restricciones de interfaces que no son muy amigables. Por ejemplo, aplican en un Excel lenguaje BBVA,
pero ahí en lenguaje BBVA usan bastante código, ¿no? Entonces, cuando hacen unos aplicativos, incluso los smartphones, etcétera, usan bastante código. ¿Quién se encargaría de hacer el desarrollo de esos aplicativos para hacer una interacción con el usuario? Es este señor, Power Apps. Power Apps integra la vista del modelo vista controlador, lo voy a explicar más adelante, que es la integración de un usuario con un aplicativo y el aplicativo se conecta a una base de datos. Ahora, si quisiera migrar los archivos Excel y ya no usarlos directamente, compartirlo por SharePoint, por ejemplo, podrían crearse un aplicativo de Power Apps y ese aplicativo de Power Apps administraría la información e ingresaría la información para ser utilizado posteriormente en Power BI. Ahora, Power Apps, ¿por qué es famoso? Power Apps es famoso porque utiliza poco código. Bueno, a veces se oferta de que Power Apps no se usa código o es una herramienta no code, pero en realidad sí usa código y es bueno aprender ese lenguaje de programación de Power Apps. Pero es escaso. Ahí lo vamos a ver con un ejemplo, casi al finalizar la clase. Ahora, esas aplicaciones, ¿cuál es lo ventajoso? Cuando ustedes ya empiezan a usar Power Apps, ya no necesitan contratar, por ejemplo, a un ingeniero informático o a un ingeniero de sistemas que hace aplicativos, por ejemplo, en Visual Studio, en Python, en Java, etcétera, ¿no? Que puede consumirles mucho tiempo, incluso dinero. Power Apps está pensado para desarrollarlo en la misma empresa, crear un aplicativo e incluso compartirlo con sus compañeros de trabajo. Y cuando escala a mayor nivel estas aplicaciones de Power Apps, estas aplicaciones de Power Apps lo pueden publicar a la Play Store, a este componente de Microsoft. Y pueden descargarlo así para que tenga una funcionalidad y se conecte a una base de datos. Para esos temas, lo vamos a ver ahí tal vez en la segunda o tercera clase, es un tema de licenciamiento. Ahí se tiene que pagar unas licencias a Microsoft para usar los aplicativos y bueno, ahí dependiendo cómo lo descargan, a veces ustedes se convierten en desarrolladores y empiezan a crear esas apps. Ahora, Power Automate. Power Automate anteriormente se llamaba un software para hacer flujos, Power Flow. ¿En qué se encarga de hacer Power Automate? Power Automate se encarga de hacer unos disparadores. Por ejemplo, si en Power Apps ustedes ingresan, por ejemplo, una fecha vencida, una fecha que el proyecto, por ejemplo, ya había terminado o tiene un estado, por ejemplo, no entregó el documento, Power Automate internamente lee la data y va constantemente leyendo la data del servidor y va generando el disparador de manera automática. Ahora, estas herramientas no lo vamos a ver, pero ya les di un ejemplo de los chatbots. Ahora, al inicio les mencioné que Power Apps es una herramienta de bajo código. Entonces, a ver un momento. Está bien, ya, ahora ya tengo la pantalla con preguntas, por si acaso. Entonces, a los que se han aventurado en Power BI o los que han llevado cursos de Power BI con nosotros, siempre hacemos hincapié a la parte de modelamiento de datos. En la parte de Power BI le damos una pincelada de qué es una entidad, qué es una relación, qué es un atributo. Ahora, para empezar a programar en Power Apps y usarlo Power Apps eficientemente, tenemos que tener el concepto de modelamiento de datos sí o sí. Hay que quemar esta etapa y luego de que la entendemos bien, podemos hacer los aplicativos más eficientes. Por ejemplo,
El modelamiento de datos. Por ejemplo, lo voy a leer rápidamente porque tal vez no se entienda a la primera. Por ejemplo, un modelo de datos es un lenguaje orientado a hablar de una base de datos. Los pasos, identificar las entidades de nuestro proceso de negocio. Acá vendría la consulta, que es una entidad. Definir cuáles vamos a modelar y cuándo. Habla de las entidades. También hay que definir qué es una entidad. Definir qué atributos vamos a relevar de cada entidad y entender qué relaciones existen entre las entidades. Ahora, estos conceptos, para que se entienda estos pasos, tengo que aclararlo. ¿En dónde? En el modelamiento de datos. Ahora, una entidad es cualquier objeto de la vida real. Puede ser un objeto tangible o intangible. Por ejemplo, una entidad en el mundo real podría ser una persona que en una base de datos toda entidad se va a transcribir, se va a plasmar como una tabla. Por ejemplo, ¿por qué se menciona que es tangible? Por ejemplo, tablas, la entidad persona sería tangible. Un ejemplo de entidad intangible sería la factura. La factura es una entidad abstracta, ¿no? Que no lo podemos ver, bueno, está en papel, pero hay una transacción de por medio. Ahora, lo que se dice de esta persona o esta entidad que va a ser una tabla, se va a plasmar en atributos. Los atributos son las características que se menciona de esta entidad. Por ejemplo, tiene un nombre, apellido paterno, apellido materno, profesión y número. Ahora, se podrá decir, ¿no? Estos conceptos en modelamiento de datos en mi empresa, yo no tengo, por ejemplo, un gestor de base de datos de SQL Server, no tengo MySQL, tal vez no tenga Oracle. Tal vez se piense que no, estos conceptos no pueden servir porque no se tienen esos gestores de base de datos mencionados. Pero estos conceptos son claves incluso para hacer las plantillas de Excel. Ahora, si es que nosotros no tenemos esos software de gestores de base de datos que, bueno, son de cierta manera caros, nosotros en una primera instancia podemos colocar nuestros archivos Excel en OneDrive o el archivo Excel en SharePoint. SharePoint, que es un gestor de datos, de documentos. Ahora, conforme van escalando, pueden emplear el tema de crear entidades en listas de SharePoint. Es un concepto no muy difundido, las listas de SharePoint, ¿no? Pero las listas en SharePoint, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir relacionar las entidades. Por ejemplo, una persona con sus números telefónicos, a establecer lo que en Power BI hacíamos el modelo de uno a muchos, por ejemplo. Eso es básico y fundamental hacerlo en Excel. Bueno, en Excel no se puede relacionar para hacer una transacción, pero sí podemos buscar una solución de implementación con SharePoint. Eso lo vamos a ver hoy día. Ahora, entonces, en resumen, así la empresa está usando Excel, se tiene que manejar el concepto de modelamiento de datos. Y acá viene la nube, ¿no? Es un tip. ¿Cómo identifico una entidad de un atributo? Una entidad tiene atributos, por ejemplo, lo que ya mencioné, y cuando llego al nivel de atributo, no se puede descomponer en más propiedades. Por ejemplo, nombre no se puede descomponer en más propiedades. La persona, por ejemplo, también tiene una empresa, ¿no? Pero esa empresa, ahí vendría la consulta, lo que lo llevamos en los cursos de Certificate. Por ejemplo, empresa sería un atributo o una entidad. Bueno, de primera hay que analizarlo. ¿Empresa tiene más, se puede descomponer en más partes? Sí. Una empresa tiene un RUC, tiene una dirección física, tiene un teléfono, tiene un nombre, tiene un año de creación, entre otros. Cuando tiene esos atributos, entonces quiere decir que la empresa
es una entidad aparte. Entonces, ese es un tip para reconocer y separar los atributos. Cuando un objeto es una entidad o sería un atributo. Ahora, pasando a la parte de control de proyectos, para entenderlo mejor. Una entidad, grábense que va a ser una tabla. Por ejemplo, yo tengo la entidad proyecto. Bueno, en la fotografía es un edificio, pero puede ser de cualquier tipo. ¿Cómo se describe un proyecto? Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esfuerzo temporal, ¿qué quiere decir? Que tiene atributos de duración. Identificamos en el mundo real de proyectos, de control de proyectos, bueno, redundando un proyecto. Este tiene atributos, por ejemplo, el código, el nombre, inicio y el fin. Y tiene un monto presupuestado. Entonces, todos estos datos serían los atributos. Pasando a tabla. Pasando a tabla. Estos atributos, si trabajamos con Excel, vamos quemando esta etapa. Cada atributo va a pertenecer a una columna de la tabla. ¿Y dónde lo encontraría? La parte que diga entidad proyecto. En el caso práctico vamos al Excel. Esta data, voy a abrir otra hoja de Excel. Ahora, para Power Apps, iniciamos primero creando la entidad. Identificamos la entidad proyecto. Ahora, como nuestra empresa está usando inicialmente Excel, lo que tenemos que hacer con esta matriz, tenemos que convertirlo a tipo tabla. Presiono Control T, le digo que la tabla tiene encabezados y observen acá. En la parte de Excel, en la parte superior, cuando lo creo esta matriz como tabla, me va a salir otra herramienta, add-in, ahorita lo hago aquí, que se va a llamar diseño de tabla. Este diseño de tabla, haciendo homología a la teoría de modelamiento de datos, me va a pedir el nombre de esta tabla. ¿Dónde lo coloco el nombre de la tabla? Aquí en la parte superior. Acá dice nombre de tabla. Nombre de tabla y la nombro. Proyecto. Ah, me fui. Estoy en la pestaña vista. Acá está. Ahora, lo importante es barrer columna por columna, atributo por atributo. El segundo paso es identificar en cada columna qué tipo de dato es. Código de proyecto. Le digo aquí en inicio, le digo que es tipo general. Lo dejo en general. ¿Qué queda ahí? En general lo puede describir como texto. El nombre es general. La fecha de inicio es tipo fecha. Fecha corta. La fecha de fin es fecha corta. El monto presupuestado lo tengo que transformar. Observen. A pesar que es numérico, Excel lo está identificando como tipo general. Cuando lo identifica como tipo general, lo va a identificar como tal vez un formato texto. Tenemos que forzar a que lo revise como tipo numérico.
pero en Excel hay un tipo de dato moneda. Lo dejo ahí como moneda. Ahora, una vez que está bien estructurada mi tabla en Excel, esto me sirve de base para ejecutar aplicaciones de Power Apps. Y también me sirve de base para usar los disparadores con Power Automate. Lo dejo ahí de momento, para el ejemplo. Yo ya lo había desarrollado acá, sino que lo hice paso por paso. A ver, ¿cómo verifico que este espacio de memoria sea tabla? Me sitúo en cualquier parte de la celda y se me habilita la pestaña Diseño tabla. Salgo y se deshabilita. Entro y se habilita. Diseño tabla, proyectos, y acá tengo otra tabla. Ahora voy a explicarlo. Ya, hasta acá, tranquilamente podríamos crear nuestro aplicativo de Power Apps. E importante, si nosotros no le damos en Excel el tipo de dato, Power Apps no lo va a reconocer eficientemente. Si es que le dejamos así como general, va a decir que esta columna va a ser, por ejemplo, tipo texto. Y al momento que el usuario ingresa una fecha, va a permitir que el usuario ingrese cualquier cosa. Por ejemplo, la palabra fin de semana. Estoy dejando fuera. Y no podemos controlar ahí el aplicativo de Power Apps. Entonces, esa es la base. Ahora, una vez que ya entendemos qué es una entidad y qué son sus atributos y cómo se plasma en un software, en este caso Excel, ahora pasamos a relacionar las tablas. Ahora, puede suceder que nuestro aplicativo de Power Apps no solo tenga una entidad, puede tener un sinnúmero de entidades. Vamos pasando a la diapositiva y lo explico. Ahora, existen relaciones entre entidades. Por ejemplo, aquí tengo la entidad proyecto y la entidad empleado. La entidad proyecto, ya lo mencioné, ¿qué atributos tiene? Ahora, para construir un modelamiento de datos, es muy importante saber el contexto. ¿Quiénes va a dar el contexto? La empresa. La empresa o el cliente a quien ustedes están desarrollando el aplicativo de Power Apps. En este caso, el contexto es un emprendimiento donde el empleado es jefe y hace todas las funciones. Bueno, no, en control de proyectos no se me ocurre un ejemplo donde esté solo un gerente y el mismo gerente opere la maquinaria, ¿no? Entonces, en este caso, opté para que se entienda que es un emprendimiento, ¿no? De una persona X. Por ejemplo, que haga ventas navideñas, tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Ahora, cuando solo se tiene la relación de proyecto hacia empleado, un proyecto solo tiene un empleado y también hacemos al revés. Un empleado pertenece a un solo proyecto. Cuando vemos esta relación de 1 a 1, la notación sería colocar, bueno, en este caso, una raya. Bueno, en las clases de Power BI colocamos la palabra 1 y 1 acá. Pero también se puede colocar una raya así simple para denotar que la relación es 1 a 1. Ahora, ¿quiénes son los atributos del proyecto? El código del proyecto, el nombre, la fecha de inicio, la fecha de fin y el monto presupuestado. Aquí hay una columna negra con una llave. ¿Qué quiere decir? Que esta columna es la clave primaria. ¿Por qué se caracteriza una clave primaria? Porque permite identificar a un registro que es único de los demás. Por ejemplo,
Nosotros tenemos la nacionalidad peruana. La RENIEC tiene la clave primaria en función del DNI. La persona X, la persona Y, la persona Z tienen diferente DNI. Y como ese atributo es un campo único que identifica a cada individuo, esa sería la clave primaria. Ahora, empleado. El empleado también tiene un código, tiene un nombre, apellido paterno, apellido materno, tal vez un cargo. En este caso, como es un emprendimiento, el cargo tiene el valor gerente. Ahora, estos atributos, cuando en la data nosotros ingresamos filas a la tabla, estas filas se llaman registros. Y el valor de cada celda es, como su nombre lo dice, valor. Son valores de la data. Ahora, hay una forma de relacionar estas dos entidades. O bien, el código de proyecto pasa a heredar a la entidad de empleado, como esta columna naranja, que es la herencia, la clave de la entidad proyecto, y por ser de 1 a 1 no interesa, o puede ser al revés. El código del empleado, observen acá, pasa a la entidad código de proyecto para poder localizarla. Entonces, esa sería la entidad de 1 a 1. Ahora hay una entidad de 1 a muchos, que es un poco más compleja. El contexto. Un proyecto donde los empleados trabajan a jornada completa, 8 horas, 10 horas, qué sé yo, depende de su contrato. ¿Qué quiere decir? Analizamos. Proyecto con empleado. Un proyecto tiene muchos empleados. Esa es la anotación para muchos, en este caso. Y un empleado, como trabaja a jornada completa, pertenece solo a un proyecto, bajo este contexto. Ahora, tenemos acá el código de proyecto en esta tabla que habíamos mencionado que la primary key o esta columna negra no tiene que repetirse en ningún registro. El código aquí son únicos. Estaría mal si yo colocara, por ejemplo, código de proyecto 1 acá y también código de proyecto 1 acá. Ya no sería primary key o clave primaria. Ahora, la entidad de empleado, como tiene muchos, él va a heredar del padre el código. ¿Qué decimos acá? Por ejemplo, el código empleado, tengo el registro EMP001, está asignado al COD-PROY 01. Me basta migrar solo la clave primaria del proyecto. Este empleado 2, que es María, está asignada al código de proyecto 2. Este empleado 3 está asignado también al código de proyecto 2. En resumen, cuando vemos esta relación, encontramos, puede haber más registros, pero para este código de proyecto 2 existen estos dos empleados. Suficiente, cuando hago un modelo relacional, me basta migrar solo la clave primaria. Esta clave hacia la clave que tenga la relación de muchos. Ahora, para los usuarios de Excel, en Excel se maneja incluso una sola tabla. Tienen estas tablas y en esta tabla, ¿qué haríamos? Para encontrar el nombre, la fecha de inicio de este código de proyecto. Lo que haríamos sería un lookup, o sea, una búsqueda del código. Hago una búsqueda en esta matriz, me busco este código y donde esté este código,
le voy a decir extráeme la columna nombre, fecha de inicio, fecha de fin, etc. Entonces, esta relación de herencia me permite hacer las famosas búsquedas en Excel. Y es la base como se realiza un modelo dimensional, un modelo de datos, las búsquedas y las relaciones entre las tablas. Ahora, tengo un modelado más complejo y haciendo hincapié al contexto. Podrían haber pensado ustedes que hay casos de que el empleado no trabaja solo para un proyecto. En este contexto, se dice, un proyecto de elaboración de ingenierías, donde los empleados trabajan a medio tiempo. Ejemplo, 4 horas para un proyecto A y 4 horas para un proyecto B. Y con eso cumplirían su jornal de 8 horas. ¿Qué aplicaría ahí? Que un proyecto tiene muchos empleados y un empleado pertenecería a muchos proyectos. Esa relación es la más tediosa que existe en el modelo relacional. Por ser de muchos a muchos, miren lo que pasa. Aquí, en código de proyecto, tengo aquí 1, 2, 3, 4 y tengo acá el nombre, las fechas de inicio, las fechas de fin, etc. ¿Y qué dice acá? Un empleado trabaja en varios proyectos. Acá tengo, por ejemplo, acá tengo el empleado 3 que trabaja para el proyecto 2. Y tengo el empleado 3, acá tuve un error, que trabaja para el proyecto 3. Para el proyecto 3. Ahora, ojo acá. Este código de proyecto no se repite. Pero aquí, ¿qué mencionamos? Que la clave primaria no tiene que tener códigos repetidos. Aquí que estoy mencionando que el empleado 3, Juan, trabaja para el proyecto 2 y para el proyecto 3. Y se cumple la relación de muchos a muchos, ¿no? Pero acá estoy haciendo algo prohibido. Esta columna no tiene que tener campos repetidos. ¿Cómo soluciona ese problema? Que eso nos va a pasar cuando hagamos modelos complejos de Power Apps. Nosotros crearíamos una tabla intermedia que rompa esta relación de muchos a muchos. Entonces, esta tabla intermedia va a recibir el código del proyecto y el código del empleado. Esta tabla que hereda ambas claves sería una clave compuesta. La clave estaría conformada por estos dos columnas. Sería una clave compuesta. Ese es el modelo más complejo que encontraríamos en el modelo relacional. Y para los que llevan Power BI, aplica lo mismo. En Business Intelligence, en los Data Marts o en los Data Warehouse, cuando encuentren relación de muchos a muchos, el software les va a permitir, pero les va a lanzar una alerta. ¿Por qué ocurre esa alerta? Observen acá. Si hacemos una búsqueda en Excel, le mencionamos, búscame el empleado 3, pero Excel se va a volver un poco loco. Yo tengo el empleado 3 en 2 filas. ¿Cuál de ellos quieres? Recuerden, Excel en las búsquedas me retorna, y también así funciona la base de datos, me retorna un valor. La única forma de que me encuentre esta data en las 2 filas, Excel me tendría que retornar una lista. Esa implementación, bueno, en las funciones básicas de Excel no está implementada y tampoco está en Excel, en las bases de datos, gestores de base de datos, no sabe a cuál de nosotros a cuál registro nos referimos. Yo quiero, como vuelvo a mencionar, quiero obtener el empleado 3,
Ok, pero el software dice, ¿cuál de ellos dos? Tengo un empleado 3 que trabaja para el proyecto 2 y para el proyecto 3. ¿Cuál de ellos los quieres? Ah, no sé, hasta nosotros mismos no lo sabemos. Estamos confundidos. Entonces, por eso se crea esta tabla intermedia. Ahora, regresando, regresando a los pasos previos para realizar un aplicativo de Power Apps. Ahora, repasando otra vez estos temas. Ahora, asumiría que se entendería pasos para hacer un modelamiento de datos en Power Apps o en cualquier aplicativo que use un lenguaje de programación. Identificar las entidades de nuestro proceso de negocio. ¿Qué habíamos dicho de las entidades que pertenecen al mundo real y pueden ser unidades tangibles o intangibles? Por ejemplo, el proyecto, la empresa o el empleado. El segundo paso, definir cuáles vamos a modelar y cuándo. ¿Qué quiere decir esto? En su empresa les dicen quiero ver el registro de los proyectos. Ah, ok, pero cuando van a hacer el modelo relacional van a decir, tal vez yo encuentro la entidad proyecto, encuentro la entidad empleados, la entidad presupuesto, etcétera. Ahora, como es muy complejo, el mundo de los datos es muy complejo, y si es que nos vamos a querer desarrollar todo el sistema, podemos hablar de un ERP, un software que, bueno, cuesta millones de dólares para la empresa. Nosotros en Power Apps no vamos a desarrollar un sistema integrado de gestión o un ERP, ¿no? Que es un sistema que cuesta millones. Pero sí lo que podemos hacer en Power Apps, en una primera instancia, es delimitar el negocio con un buen modelado de datos para que cuando queramos anexar, por ejemplo, un software de recursos humanos con un software de gestión de proyectos, a través de las tablas los podemos relacionar. Eso se llama modelos escalables. Pero siempre cuando oferten la implementación de Power Apps, dejen por escrito hasta dónde van a llegar, hasta dónde va a llegar su alcance y hasta dónde van a desarrollar, porque si no, no van a acabar nunca. Y siempre van a pedir más requerimientos, más tablas. Tal vez diga, ahora no quiero que se relacione solo con el área de recursos humanos, también quiero con el área de ventas. Quiero también con el área de logística. Bueno, le mencionan ahí, bueno, es un modelo escalable que le estoy dejando las bases de datos ahí que se pueden relacionar a futuro, ¿no? Pero ese tiene un tiempo de desarrollo. Una vez que definen su alcance, y el alcance es lo que vamos a modelar y cuándo, la siguiente parte es definir los atributos. ¿Por qué es importante definir los atributos? Ahí definimos los atributos que nos van a servir y lo vamos a usar. Por ejemplo, en esta entidad que se llama proyecto, ustedes pueden definir otras entidades. Por ejemplo, el presupuesto inicial, que se relacione, por ejemplo, con los recursos, qué sé yo, X entidades. Pero, si es que ustedes pueden definir incluso acá proyectos y la piensan bien, bueno, ahorita no se me ocurre más campos, pero será tema de pensar. Pueden encontrar 20 entidades más. Acá tenemos ¿cuántas entidades? 5. Y por A o B, alguien más analiza y encuentra 20 entidades más, exagerando. Ahora, las entidades no se colocan por colocar. Las entidades siempre se analiza si las van a usar. Esas 20 entidades tienen que pasar un filtro si son necesarias, y si no son necesarias, esas 20 puede que se reduzca a 2 más. Entonces no es colocar atributos por colocar. En los aplicativos de Power Apps y en todo software de implementación se tiene que tener siempre esos campos en su mayoría llenos. Entender qué relaciones existen entre las entidades, ya lo vimos,
de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Esta última etapa es importante para establecer las relaciones y definir cómo van a almacenar sus datos en Power Apps. Y ahora esto, la PPT y la clase va a estar grabada. Le recomendaría que repasen. Aparentemente es un poco pesado este concepto, pero es la base para entender el tema de desarrollo de software. En Power Apps ya estamos hablando de desarrollo de software. Ahora, este es solo para conocimiento. Tenemos son los datos primitivos. Los datos primitivos son unos tipos de datos por donde nacieron los lenguajes de programación, por ejemplo, Java, C++, COBOL, etc. E incluso los datos primitivos sirven de base para ser usados en Power Apps. ¿Qué tenemos? Los básicos. Tenemos el tipo entero, puede ser el número 2, 3. El tipo long, el tipo float, el tipo double. Estos del ítem 1 al ítem 6, perdón, del ítem 3 al ítem 6, son tipo de datos numéricos. ¿En qué se diferencian? En su capacidad de recibir bytes o bits. Bueno, ese es un tema de ciencias de la computación e informática para entender cómo, cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, alguien que desarrolló Power Apps tiene que tener de base los datos primitivos. Tiene que saber estos conceptos de definición de bytes, de bits, para crear los tipos de datos en un lenguaje de programación. Ahora entramos a la parte práctica. A ver. Tenemos dos formas de hacerlo. Voy a ir por la primera parte, donde voy a crear un aplicativo en Power Apps usando esta tabla. Voy a mi cuenta de Office empresarial, abro Power Apps, voy a iniciarlo, pero antes de iniciar, lo primero que tenemos que hacer es decidir en qué espacio va a ir nuestra data. En el ejemplo está almacenado en SharePoint, pero empecemos desde lo básico. Vamos a almacenarlo, ese Excel que hemos creado y estructurado en una tabla, lo vamos a almacenar en OneDrive. Ahora, cuando usen las tablas en Excel, y si tienen varias, de preferencia, dejen un espacio de columnas. ¿Por qué? Power Apps internamente va a crear unos códigos que va a hacer que las tablas que estén a la derecha pateen. Para evitar que pateen o chanquen, he dejado un espacio en memoria. Igual, acá también. Esta es la tabla empleado. El aplicativo de hoy va a ser crear un registro, un aplicativo en Power Apps que me permita ingresar datos de proyecto, sus fechas, fecha de inicio, fecha de fin y su monto presupuestado. ¿Por qué no coloco la columna de duración? Porque la columna de duración es un campo calculado que puedo programarlo en Power Apps obteniendo la fecha de fin menos la fecha de inicio. Ahí tendría los días y haría la similitud de cuántos años o meses sería, ¿no? Ahora, una vez que han decidido, y empezamos por lo básico, que nuestros datos se van a almacenar en OneDrive, abrimos OneDrive empresarial.
A ver, voy a guardar mi archivo. Power Platform. A ver, un momento para cerciorarme que es el archivo correcto. Sí. Lo que voy a hacer es simplemente arrastrar el Excel hacia OneDrive. Dejo que cargue. Ya está. Ahora, miren cómo está. Uy, cómo están las tablas. Tranquilamente pude crear las tablas desde Excel Online, pero para mí es más cómodo y recomendaría primero que lo hagan así, creando en Excel de escritorio y luego lo arrastren a OneDrive, más fáciles. Y aplica lo mismo que el Excel de escritorio. Aquí tengo la entidad proyectos. Voy a crear un aplicativo para proyectos. ¿Cómo lo hago? Ya. El primer paso está concluido. Tenemos nuestra data almacenada en un espacio, en este caso OneDrive. Segundo paso, abrir Power Apps. Un momento que cargue. Ya está. Observen acá. Power Apps crea rápidamente aplicaciones de negocio de su empresa. Crea aplicaciones que se conecten a los datos y funcionen tanto en la web como en dispositivos móviles. Ahora, un tema. Power Apps va a funcionar sí o sí tengan una conexión a Internet. Por ejemplo, si están en una mina donde no hay Internet, ahí como que no se va a poder utilizar, ¿no? Porque no se conecta, no tenemos los aplicativos en línea. Para esas minas lejanas donde donde no hay nuestros aplicativos, la solución, bueno, es los pros y los contras que estamos dando en este webinar, workshop también, es la solución para esas, por ejemplo, la obra está a 2 horas del campamento y cuando voy al campamento recién regresa al internet. ¿Qué haría ahí? Ahí ya, bueno, ya no podría aplicar Power Apps ni las herramientas Power. Ahí tendría que usar un lenguaje más avanzado. Podría desarrollar un aplicativo en Android, que el aplicativo en Android se instala en el celular y puedo ingresar la data, por ejemplo, las horas máquinas, las horas hombre. Y voy ingresando ahí, no necesito mi máquina y estoy con mi tablet o con mi smartphone, voy ingresando toda la data en el día. Y a las 6 de la tarde, cuando regresamos ahora, se conecta, captura la red Wi-Fi y empieza a almacenar la data en nuestro servidor. Y no perderíamos la data de registro de campo. Y no necesitaríamos que, por ejemplo, el controlador de producción esté en la noche llenando su data otra vez, ¿no? Lo hace en campo y cuando encuentra el red Wi-Fi, solito, almacena la información. Pero esos son otros temas más especializados, que sería el tema de desarrollo de aplicaciones Android, que ya es otro, bueno, ahí tendríamos que usar bastante el lenguaje de programación Java, incluso con otras APIs. Pero bueno, lo que en resumidas cuentas, sí o sí tienen que tener una línea de internet continua. Ahora, crea aplicaciones. Estas aplicaciones las pueden crear, observen acá. La fuente de datos puede ser Excel, SharePoint, Dataverse, SQL y hay otras más. En este caso, le voy a decir que mi fuente de información o donde está mi data es un Excel. Le doy clic a el Excel
Observen acá. Bueno, acá tengo una conexión. Bueno, en lo que desarrollo, ya tengo una conexión de SharePoint. En este caso, voy a conectar a OneDrive. ¿Qué le digo? Crear nueva conexión. Y acá nos paramos un rato. En mis conexiones, puedo conectarme a fuentes de información, por ejemplo, Amazon, Apache, Box, Database 2, Dropbox, pero cuidado acá. Cuando ustedes vean en las conexiones de Power Apps un diamante, quiere decir que esos aplicativos, a pesar que ustedes tienen la cuenta empresarial, tienen que pagar una licencia adicional. Ese tema de licencias lo vamos a ver en la próxima clase. Si quisiera migrar, por ejemplo, Google Drive es un conector gratuito, Google Sheet gratuito, Microsoft Dataverse, a pesar que es la base de datos que integra las herramientas Power, también es pagado. Tiene el diamante. Es un conector premium. MySQL, premium. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Por eso, el tema de escalabilidad de la empresa, empezamos con Excel, luego con SharePoint, y de ahí podemos migrar a otros gestores de base de datos. Postgres, pagado. Salesforce, pagado. Por suerte, OneDrive es gratuito. A ver, SharePoint también es gratuito. Teradata, ese ya es otro mundo de la Big Data. SQL Server, que se conecta con Azure y en el ambiente de online, también es pagado. En este caso, yo requiero la conexión de OneDrive. ¿Dónde está? ¿Dónde está? OneDrive for Business. Le doy clic. A ver, mi archivo está acá. Sí. OneDrive for Business. Le digo crear. Voy a crear la conexión. Acá está. Me conecté a OneDrive empresarial y me sale un listado de los archivos Excel que tengo en mi OneDrive. En este caso solo tengo un Excel. Si tuviera más, se enumeraría acá. Siguiente paso, cuando ya establecí una conexión, le doy clic a la fuente de información. Luego que me sale, elegir una tabla. La tabla, ¿cómo se llama? La tabla se llama proyecto, proyectos. Importante, cuando hagan esos pasos, este Excel, así esté en la nube, tiene que estar cerrado. Si no, va a haber un error ahí. En este caso, como yo ya lo sé, se llama proyectos. Le doy clic y le digo conectar. Esperamos que se conecte. Y automáticamente Power Apps me crea un aplicativo. Bienvenido a Power Apps. Empiece a personalizar sus aplicaciones o obtenga una vista previa de esta. Omitir. Y ya me creo así de simple el aplicativo. Por eso se dice que Power Apps es una herramienta de bajo código. Esto, si por ejemplo me hacen programarlo en Java o en Python, me toma mucho más tiempo. ¿Por qué? Tengo que hacer una conexión a la base de datos de Excel, tengo que configurar las interfaces, arrastrar botones, etcétera, ¿no? Incluso en el tema de búsqueda tengo que programarlo más, me va a tomar, lo calculo, más o menos de 3 a 4 horas programando en otros lenguajes de programación. Acá Power Apps habrá tardado unos 5 minutos, no le he calculado el tiempo. Ahora, importante, este aplicativo una vez creado, le dan acá, en este botón de superior,
guardar. Nombre. Primer app. Primer app. Un certificado por ahí control. Guardar. Minimizar. Y ya está, así de simple. Luego, ¿cómo lo coloco en un ambiente de producción que lo vean mis compañeros? ¿Cómo voy a ver la manera que lo ve otro usuario? Doy clic acá en Plate, vista previa de la aplicación, o F5, observen. Así lo va a ver un usuario. ¿Qué teníamos acá? El aplicativo acá me genera un comando de búsqueda de la lupa. Ahora, un tema de base de datos, las operaciones que hago en una base de datos son insertar, modificar, eliminar o reportar. En este caso está haciendo un reporte. Yo voy a escribir minera poderosa y automáticamente, es la poderosa. Automáticamente me dice que ese texto de minera la poderosa está en el registro 1 y 4. Lo puedo abrir desde el escritorio para que no me haga conflicto. Acá está. Minera poderosa. Ahí están los dos registros. ¿Qué más puedo hacer? Antes de seguir, a ver, no creo que me salga error. ¿Qué pasó con mi archivo Excel? Lo voy a abrir con Excel Online. Y... A ver. Libro reparado. Ese es el problema. No puedo abrirlo, pero lo voy a cerrar rápidamente. Pero observen acá. Power Apps me crea una columna que se llama Powers Apps ID. Internamente, Power Apps me está creando una primary key. Esta columna no la tenía. Cuidado, cuando abran este Excel y borren esta columna por error, borren así la columna totalmente o unos datos de registro, su aplicación ya se colgó. Esta columna tenga mucho cuidado. Voy a cerrarla. Ahora, otra operación que puedo hacer en este aplicativo. Si quiero, puedo crear otro registro, llamémoslo con más, crear elemento. ¿Cómo tenía el código? A ver, en otra pantalla. El código, code, proyecto 005. Fecha de inicio, que empiece el 1 de diciembre, aceptar. La fecha de inicio, bueno, que dure un año. A ver. Uy. Julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya, acá. Ocultar acá. Aceptar. Monto presupuestado. 65, 1, 2, 3, 4, 5, 6 millones. Le coloco un nombre. Proyecto. Mejoramiento de obras complementarias en minera la poderosa. Luego, le doy enviar elemento, como aceptando los cambios. Aceptar.
y se ingresó otro nuevo registro. Acá está el código 5. Ahora, cierro Power Apps. Es posible que no se guarden, cancelar, a ver. Aceptar. Ya. Está guardado. Acá. Lo cierro. Ok. Me arriesgo, lo cierro. ¿Qué pasó con mi archivo Excel? Ahí está. En la fuente de datos, lo vieron ahí un leve parpadear. Cuando vean la grabación, se ingresó el código de proyecto 5 a nuestra base de datos. Y también se ingresó una primary key que lo toma Power Apps en su identificador. Ahora, ¿cómo vuelvo a mi aplicativo por si lo quiero editar? Espero no se me haya eliminado. Me voy otra vez a Power Apps. Dejemos que cargue un momento. Ya está. En la zona de aplicaciones debería estar el software que he creado. Aplicaciones. Ahí está. Mi primer app de Certificate Project Control. Le puedo dar editar o reproducir. A ver, démosle editar. Cuando le damos editar, me va a abrir otra vez el entorno de Power Apps. Se bloqueó la aplicación para su edición en otra sesión. Ok. Como estoy en la nube, como lo he abierto el Excel, todavía está en memoria de que el Excel estaba abierto. A ver, le doy a invalidar. Por eso de su Excel de preferencia no los abran por un buen rato. Omitir. Ahí está. Ahí está grabado el código 5. Ahora, hasta ahí sería nuestra introducción y la primera aplicativo que hemos creado sería conectar OneDrive. El otro aplicativo que podemos hacer con el mismo ejemplo es crear a través de listas de SharePoint. Bueno, ahí está en las diapositivas, pero lo vamos a hacer conmigo en la sesión número 2 de la otra semana. ¿De qué nos va a servir estos aplicativos de SharePoint? Vamos a tener una base de datos más escalable. No lo vamos a hacer ahorita, por tema de tiempo. Incluso hay un sorteo, pero hay que tener en cuenta algo. Repasen el tema de modelamiento de datos y a pesar que el Power Apps usa bajo código, tiene un lenguaje de programación. Miren acá. Acá tienen una barra de fórmula FX. Sort by column, search, proyectos, text, search, chart, text. Entonces, necesariamente debemos saber algo de este lenguaje de programación para poder editar nuestros comandos, a pesar que lo hace automáticamente. Eso lo vamos a ver, en los workshops. Y este lenguaje de programación, los que vengan de Power BI, saben que en Power BI hay dos lenguajes de programación, el lenguaje M y el lenguaje DAX. Y nos topamos con otro lenguaje de programación acá. ¿Cómo se llama este lenguaje de programación? Acá los puse. FX. Uy, no le coloqué la diapositiva. Acá está. Power Apps utiliza el lenguaje de programación llamado FX.
Y acá les dejo el link si quieren averiguar más la teoría de qué es este lenguaje de programación. Entonces hicimos introducción a los datos y ahora pasamos para cerrar la sesión con el tema de algoritmia. Ahora, para que la primera parte, hemos visto la parte de modelamiento de datos. Ahora, ¿qué es la algoritmia? Algoritmia es la ciencia de los algoritmos, que es el pilar de la ciencia de la computación. Para hacer un algoritmo, ¿cómo se define un algoritmo? Es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas para resolver un problema. Un ejemplo, un algoritmo, les decimos, créame el software, pero que me sume solo los montos de minera la poderosa. ¿Ahí qué requiero? Como es un algoritmo, un conjunto de pasos, el primer paso, ¿qué sería? Saber leer la columna nombre, luego buscar en la columna nombre la palabra, al menos que sea la poderosa, y en un array o una lista, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, extraer los datos de los montos de solo minera la poderosa, y el último input sería sumar, output sería, porque es un tema de salida, el output sería la suma de estos dos montos. Y así trabajan los lenguajes de programación, con la algoritmia. Ahora, el algoritmo es un lenguaje común. Podemos emplearlo en papel o en esquemas a mano alzada. Y ese algoritmo ya se utilizaría en un lenguaje de programación. Eso vamos primero en los ejercicios de Power Apps. Primero, les voy a hacer una introducción a cada ejercicio. ¿Cuál sería el algoritmo? Y luego de que entendemos el algoritmo, vamos a entrar a la secuencia de pasos, las sentencias. Cómo el software interpreta su lenguaje FX para Power Apps. Esto lo vemos la próxima clase, para que repasen esta clase, la sesión 1, y les haría la introducción del modelo vista controlador. Y la siguiente sesión 2 veríamos aplicaciones de Power Apps, preparación de la fuente de datos y el desarrollo de interfaces de usuario. Hemos hecho una pincelada, pero vamos a ver el tema de algo más complejo para editar incluso con el lenguaje FX. Y luego, tal vez lo hagamos en esta misma sesión, la conexión a SharePoint, pero bueno, es parte de las sesiones, ¿no? Sí se va a cubrir esta parte. Una vez que entendemos la parte de Power Apps, las bases de información, lo integramos con Power Automate y observen acá. Como las fuentes de información están almacenadas en la nube, mi modelamiento de datos tranquilamente lo puedo llamar desde Power BI Desktop a estos archivos y hacer mis reportes de Business Intelligence. La clave para integrar estas tres herramientas es que la fuente de información esté en la nube. Y ahí acabaríamos la sesión 4, bueno, las introducciones a este workshop. ¿Alguna consulta que tenga? Ingeniero, excelente ponencia. Creo que sí hay comentarios. Acá nos pregunta José. José Colón nos pregunta, con Google Drive no funciona, solo es inquietud, aunque supongo que no, porque todo es Microsoft. Asumo que se refiere a lo que usted ha explicado. ¿Con Google Drive? Google Drive. Ah, ok, el conector de Gmail. Sí, ahí estaba. Lo pasé rápidamente. A ver, lo voy a ver si es que lo veo acá. A ver, voy a cerrar este aplicativo para contestar ahí. Sí, ahí estaba.
pero lo voy a demostrar acá. Un momento. ¿Dónde está Power Apps acá? A ver, un Excel, el Google Drive es por las hojas Sheet, ¿no? Acá está. Acá está, Google Sheet. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. ¿Dónde está? Acá está. Google Sheet. Ahí estás. Bueno, acá hay un Excel. Google Sheet. Ahora, como es Google Sheet, voy a migrar una fuente de datos de Excel y debe estar ahí. ¿Dónde está? Acá está. A ver, a ver. Acá está. Dije, me lo desapareció Microsoft este conector. Bueno, ahí está. Google Drive y los Google Sheet. Ahí puede conectar y eso y no es pagado, es gratuito, sin ningún problema. Sí, ingeniero, justo esa era una de las preguntas de Luis Carlos, que si Power Apps tiene costo. Pero, bueno. Power Apps no tiene costo, está camuflado en realidad. Tendrías que tener la cuenta empresarial y con la cuenta empresarial, a ver. Ok, voy a abrir una sesión de invitado para que no se me... Más o menos vas a pagar la licencia de Office 365 empresarial de $22 o de $12 al mes, obtener Office. Acá está. Esto lo puedes ver en el video 1, pero vamos contestando la consulta para pymes. Acá está Power Apps. En esta licencia está Power Apps. En esta licencia he hecho pruebas, pagando $8.25. Me afilié por un mes gratuitamente, no tenía Power Apps. Es extraño, en esta licencia, que es la básica, sí tenía Power Apps, pero no tenía el correo electrónico. Perdón, sí tenía el correo electrónico, pero aquí en la versión de la nube me deshabilitaba Microsoft, pero me fue la segura. Con $12.50 al mes, a ustedes les dan SharePoint, les dan Outlook, OneDrive, Excel, la licencia oficial de Excel, y a la par les dan las tres herramientas, las dos herramientas Power Automate, Power Apps, Power Virtual Agent, bueno, y Power BI es un paquete aparte, ¿no? Está encapsulado realmente. Hay una forma, hay una forma de pagar Power Apps a través, ustedes tienen una cuenta empresarial, tal vez voy a compartir el manual, pero pagarías más o menos para Perú 50 soles, un único pago. Y tranquilamente puedo trabajar en Power Apps. Pero ¿cuál es la desventaja? Por todas las aristas he hecho la prueba. La desventaja de esa licencia de que pagas eternamente y solo te cuesta $50, no tienes habilitado SharePoint. E incluso no te habilita el tema de Excel One, en línea. Ahí tenemos que hacer unos artificios, ahí se bloquea. Exclusivamente te da Power Apps, Power Automate, pero las demás herramientas de Office 365, que es lo importante, como que te lo bloquea. Entonces, por este camino, yo aconsejaría irse por este camino para tener Power Apps y Power Automate. Pero como están practicando, lean el video número 1 de la diapositiva. Justo acá hay un link de cómo crear gratuitamente por 30 días, ¿no?, una licencia. Aquí, este video. Y si les convence, ya pueden pagar su licencia mensual, ¿no?
Eso sería, Cintia. ¿Otra consulta más? No, bueno, al parecer no hay más consultas, solamente que José Colón, perdón, Mm. menciona que eres un genio ingeniero. Esa, Gracias, gracias. sí. Bueno, ahora vamos a continuar con el sorteo, creo que están esperando eso los participantes. De igual manera, invitarlos al curso de especialización de Power BI for Project Control, que está iniciando este 15 de noviembre. Las clases son los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche, hora peruana, teniendo una duración de 26 horas académicas, teniendo como ponentes al ingeniero Óscar Espejo y al ingeniero José Miguel Reyes. Bueno, ahora sí ya, recordemos que este sorteo se está haciendo por los 10.000 seguidores que tenemos en LinkedIn. Y bueno, el sorteo es de una beca completa y una media beca para la especialización que desee el ganador. Puede ser cualquier especialización que él elija. Entonces, primero vamos a sortear la media beca. A ver quién es el afortunado de esa media beca. Dejo de compartir pantalla para que... Sí, por favor. Sí, Sí, para ya está. listo. ¿No puede confirmar si se ve la pantalla? Por favor. Una rueda. Sí, una rueda. Sí se Listo, ve. entonces ahora vamos a sortear al primer ganador. Esta noche se estaría llevando una media beca para el curso o la especialización que él decida, él o ella decida. Entonces vamos a cruzar los dedos para el afortunado o afortunada de esta noche. Listo, la primera ganadora es Michelle Sol, quien ganó una media beca para el curso que ella elija. Ya nos estaremos comunicando con ella. Ahora vamos a sortear al ganador de una beca completa para cualquier especialización que pueda elegir. Entonces vamos, ahora sí, va a ser a la primera, así que bueno, mucha suerte a todos y vamos a conocer quién es el afortunado de esta noche. Listo, Jessica, muchas felicitaciones Jessica, ganaste una beca completa para cualquier especialización que elijas. Entonces, bueno, hoy día ganaron dos chicas, dos mujeres, muchas felicitaciones, ya nos estaremos comunicando con los ganadores del sorteo. Listo, muchas felicitaciones. Y bueno, los que no han podido ser acreedores o ganadores del sorteo, pues igual los invitamos a que puedan inscribirse a cualquiera de nuestros cursos. Estos días hay unas súper ofertas, así que comuníquense con nosotros para que puedan acceder a esas ofertas. Muchas gracias por haber participado de este workshop. Igualmente, ingeniero, muchas gracias. Gracias, gracias con todos. Nos vemos la otra semana. Listo, ingeniero. Buenas noches. Igualmente, si los participantes quieren alguna Gracias. información, se comunican con nosotros. Y ahí le vamos a brindar todos los Hasta datos luego. necesarios. Hasta luego, ingeniero.